Hoy es sábado 15 de enero del año 2020. Son exactamente las 3 en punto de la tarde. Estoy ubicado aquí exactamente en la vía férrea donde está la estación de Pichidangui, en la cuarta región de Chile, de Coquimbo, en Chile. En este momento me voy a caminar aproximadamente unos 300 metros en dirección hacia el caballo de agua de acá, de la estación de Pichidangui, que ya está abandonada hace muchos años, donde corría el tren Longino, tren longitudinal del norte de Chile. Porque voy a entrevistar a dos personas muy valiosas y que fueron trabajadores de la empresa de los ferrocarriles del Estado, acá en el norte de Chile. Y estas vías férreas que vemos, probablemente ellos las pusieron, ellos las cambiaron junto con los durmientes. La historia de algunos lugares, de algunos trabajos, de algunos organismos, empresas, la pueden contar mejor aquellas personas que fueron parte de esa historia. Y es por eso que hoy vamos a entrevistar a estas dos personas, a estos dos exfuncionarios de los ferrocarriles del Estado de Chile, para que ellos cuenten de su propia boca sus testimonios, su vida como funcionarios del Estado, de los ferrocarriles del Estado, su trabajo, su trayectoria. Y así podemos ir aprendiendo de quiénes fueron protagonistas principales de esta historia. Ahí hacia la derecha ya se empieza a visualizar el antiguo caballo de agua, que es el que le surtía el agua a las locomotoras a vapor.
Y aquí se encuentran con nosotros dos personas muy importantes de la historia ferroviaria de acá del norte de Chile. Al lado del caballo de agua, que ellos pudieron ver con sus propios ojos cuando este caballo aún funcionaba. Un caballo de agua que, como se ve ahí, fue hecho en Inglaterra el año 1875. Y acá pusimos un pequeño trencito, un pequeño longino, tren longitudinal del norte, para que nos vaya ayudando a recrear este ambiente ferroviario y esta entrevista tan importante. Buenas tardes, don Manuel. Sí, buenas tardes. ¿Nos puede decir usted mismo su nombre completo Manuel Olivares Aguilera, y su fecha de nacimiento? 15 de julio de 1936. Muchas gracias. Buenas tardes, don Guillermo. Buenas tardes. ¿Nos puede decir usted mismo su nombre completo Guillermo Juan Becerra Pérez, y su fecha de nacimiento? el 1946 y el 20 de febrero. Muchas gracias. Aquí mismo vamos a comenzar con usted, don Guillermo, Sí, con esta entrevista. Mire, lo primero que le vamos a preguntar es, ¿cuándo usted ingresó a trabajar a los ferrocarriles del Estado? ¿En qué año? bueno, de planta el 69 para el año 1970. Ahí ingresé yo. Ok. ¿Y antes de eso había trabajado, antes de ser de planta? Claro, en ese tiempo, el año 1963, ¿Ya? trabajé yo con unos señores que tenían una empresa que eran contratistas. Trabajamos, yo tenía en ese tiempo 14, 16 años tenía yo. Cuando empecé a conocer el trabajo de acá, de lo que era trabajar en la línea. O sea, más o menos a los 14 años. Claro, ¿Qué 14, año 15. fue eso? El 63, Ok, gracias. el 63. ¿Fue aquí específicamente en la estación de Pichidangui? No, y aquí a una estación que se llamaba Santa María, o sea, Ingeniero Barriga. Ya, De aquí, antes de llegar a Los Vilos, hay una estacioncita. ya, ok. Ahí entré yo a trabajar, como le digo yo, con contratista Ya. en la empresa. Ese año 63, ¿se acuerda usted el primer día de trabajo? ¿Cuál fue su función? ¿Qué fue lo primero que hizo? Bueno, ahí habíamos como 20 trabajadores que se dividían en dos grupos. Uno de levante de línea, otro de cambio de durmiente. Se separaban en 10 personas. Entonces habían dos grupitos, pero en el fondo eran los mismos, los 20. Pero el jefe los separaba. Ya 10 acá van a ser levantadores y estos otros cambiadores de durmiente. Ese era el trabajo que yo empecé a hacer en ese tiempo. Ok. Me mandaron a mí, y el día que llegué yo me mandaron a peinar corte. Pues se aproximaba el invierno, entonces habían derrumbe y había que emparejarlo, el talud y todas esas cosas para que la línea se mantuviera expedita. Ah, excelente. Claro. Gracias. Vamos a seguir ahora un momento con don Manuel. Don Manuel, Sí. ¿se acuerda usted el primer año que ingresó a trabajar en los ferrocarriles del Estado? El 12 de febrero de 1962. El año del Mundial de Fútbol. El año mundial de fútbol. Ok. Ya. ¿Y se acuerda cuál fue su primera función? De trabajador de la vía y obra. Ya. ¿Y en la práctica qué hicieron ese primer día? Nosotros el trabajo de nosotros era la mantención de las vías, de la vía de ferrocarril, Ya. la línea. O sea, en el fondo usted mantenía los rieles, los rieles, durmientes, todo lo que era referente a la cuestión de la línea. hacían cambio, todo eso. Hacíamos cambios de durmientes, hacíamos levantes que se llamaban. Ya. ¿Se acuerda en qué estación fue su primer día de trabajo? Aquí, Aquí en Pichidangui. Pichidangui. Ah, qué bien. Por lo tanto, usted
en Pichidangui conoció este caballo de agua cuando funcionaba. Exactamente. Y las locomotoras a vapor. A vapor. Wow. Porque después empezaron a pasar los trenes A petróleo. a petróleo, a diésel. Sí, bien. Bien. Ok. Em, su papá trabajó también en los ferrocarriles del Estado. También. ¿En qué parte de la vía férrea? En la Tarife, cuando hicieron los estudios para el ferrocarril para pasarlo por la costa. Ay, ay, ay. Eso queda allá, hacia arriba, allá hacia el cerro. Claro, o sea que mi papá era de Tarife, porque antes el ferrocarril no pasaba por la costa, Claro, pasaba por estas partes de Ligua, Cabildo, todas esas partes. ya. Llegaba a Caimanes y salía allá a Chopa Viejo. Ok. Cuestión que está antes de llegar a Illapel. Ya. Yo sé que ustedes trabajan en unas cuadrillas. Sí, cuadrilla se llama. La cuadrilla de ustedes, ¿cuánto eran? Éramos 20. Ya. Ya, oye, ¿y en esa cuadrilla estaba usted, don Guillermo, con don Manuel o estaban separados? No, no, no. Cuando lo juntamos a trabajar acá juntos con Manuel acá, fue el año, como le digo yo, cuando ingresé de planta a ferrocarriles. Ah, ya, ya, ya. Ya, ese año fue el año 69 para el 70. Ok. Ahí empezamos a trabajar juntos. Ahí me incorporé yo al grupo ferroviario de Pichidangui. Me llegó la orden a mí en esos años, Ya. que tenía que salir a trabajar acá a Pichidangui. Oiga, ¿qué recuerdo le trae al ver este trencito que armamos aquí en la vía férrea? A los dos, ¿qué recuerdo les trae? El gran recuerdo de que nosotros trabajamos con un trabajo estable porque éramos trabajadores de planta y además esto se terminó el año 80. Ya. Se terminó aquí el ferrocarril de Calera hacia Iquique. ¿Cómo se transportaban ustedes en la vía férrea para andar reparando La vía. la vía? ¿Cómo lo hacían? Claro, nosotros teníamos una moto que se llamaba motorriel, Ya. que se le acoplaban dos volandas. ¿Y ese funcionaba a diésel? Sí, benzina, era bencinera, sí, Bencinera. motores bencineros. Ah, ya. Y eso lo movilizábamos a los lugares de trabajo, donde había que asistir a los 8 días, hay que reparar tal parte, y salíamos de acá y llegábamos en la tarde. Y así se guardaba la moto y al otro día a las 7 ya estábamos nuevamente arriba con ella en la línea férrea para salir al trabajo. Ustedes tenían que saber, me imagino también, por ejemplo, si había una emergencia a la hora que fuera, por ejemplo, en la madrugada. A la hora que fuera un accidente, Ya. Un descarrilamiento. un descarrilamiento, bueno, era malo por descarrilamiento. Claro, de repente un temblor que tiraba roca a la vía Claro, férrea. todas esas cosas, salir a ver, lo mandaban a ver el terreno cuando había un temblor, por las caídas de los cortes, para ver si cuando caían piedras en la línea ir despejando. Oye, y en algún lugar, cuando en aquellos años por acá llovía bien, llovía normal, Llovía normal. ¿alguna parte de la vía férrea se llenó de barro con la lluvia? ¿O se hicieron socavones, alguna cosa así? ¿Les tocó ver? Sí, cuando llovía en los cortes, no en los cortes, y teníamos que salir a despejar la vía. Ya. ¿Qué cosa era más así? ¿Qué pueden contar de algo que haya sido así como una experiencia trabajando, algo difícil, algo que a usted le haya parecido así como medio peligroso? ¿Alguna experiencia? Mire, la realidad de las cosas cuando sucedían accidentes en algún tren carguero, sea a la hora que sea en la noche, nosotros teníamos que dejar en la loncherita que usábamos en esos años,
teníamos que echarle comidita de todo, especialmente en el tiempo de invierno, porque un tren llegaba, se podía caer y los avisaban a nosotros, ya, niños, se cayó el tren, arriba, a reparar la línea, y incluso llegaban hasta los pescantes a veces para colocar los carros dentro cuando ya se arreglaba la línea, no totalmente, pero ya para echar arriba, para despejarla. Eso era lo más que se ocurría en los tiempos de invierno. Don Guillermo, usted recién mencionó una palabra, los pescantes. Yo creo que no toda la gente sabe. ¿No podría explicar qué significa eso? ¿Qué cosa? Los que eran los pescantes. Los pescantes ahí venían los estrodadores con sus respectivos maquinistas y prácticamente levantaban los carros donde había caído, porque a veces se caían los carros a un terraplén que no de mucha altura, pero había que venir el pescante, y cuando ya era mayor la cosa se juntaban los dos pescantes, había uno no vaya, había Manuel. Sí, pero No vaya y calera. Mire, los pescantes son las grúas. Las grúas. Ah, ahí estamos. Las grúas. Ahí estamos. Sí, Claro. a medida que iba pasando el tiempo se cambiaban los nombres de algunas palabras. Los pescantes, eran las grúas. Las grúas. Ah, de veras. El nombre que se le da a nosotros en ese Antes, tiempo lo conocimos por pescante. El trago antes que se hacía en la línea del departamento de Villa y Obra, que componían para la mantención de las vías, era la cuestión de que nosotros, después se mecanizó la cuestión del trabajo. Antes era manual, todo. Claro. Después se mecanizó. Claro. Llegaron para cambiar durmientes, máquinas para sacar los durmientes, lavadoras automáticas, todas esas cosas. Oye, ¿cuál era el tipo de tren que tenía más problemas? ¿El de pasajero o el de carga? El de carga. Ah. El de carga. Y en general, ¿qué le ocurrían a esos trenes? ¿Cuál era el problema? Se desvelaban. Ah, se derrelaban. Sí, se desvelaban. Ah, ya. ¿Y se acuerda usted más o menos cuánto tiempo estaban, cuántos minutos, cuántas horas estaban ustedes para enrielar un tren de carga? Es que tenía que llegar la grúa. Ah, Para poder Para poder trabajar nosotros, porque como se salían de la línea, entonces había que esperar que llegaran las grúas. o sea, ustedes podían estar, no sé, medio día o un día entero Sí, en claro, eso. y a veces poquito más, porque había de más extensión el accidente, o sea, más largo. Ahí se enchuecaban los rieles, los durmientes se despedazaban. Y lo otro es de que ya tenían que retirar el carro de ahí para nosotros empezar a hacer el trabajo. Acá poner durmientes, a celebrar la línea, y ya, pues, y después ya, cuando se acercaba un tren que había que darle la pasada, tenía que pasar despacito, lento, porque estaba en reparación. Pero siempre se reparaba, porque como le digo yo, nosotros estábamos siempre en los inviernos, como le digo yo, alerta a todas estas cosas, preparados para el accidente. Eso es lo que hacíamos nosotros, ese es el trabajo. Hacia allá está el puente ferroviario de Quilimarí, aproximadamente como a 1 kilómetro, que es el que cruza el río Quilimarí. Sí. ¿Ustedes recuerdan que haya ocurrido algún accidente del tren justo encima del puente? ¿Recuerdan algún problema? Hubo uno, Sí. yo no lo A recuerdo. la entrada, ¿Fue de tren de carga o de pasajero? de carga. ¡Wow! A la entrada del puente aquí yendo hacia el norte. Desde que haya hacia el norte. Que está aquí como a 1 kilómetro. Sí, pues, el puente. Ya, oiga, ¿y alguna vez que se haya caído un carro o algún vagón al río? ¿Recuerdan? No. Nunca. Ya. Ustedes también tenían aquí mismo, algunos de ustedes tenían su casa acá, ¿cierto? En este sector de la estación. Sí. A ver, don Guillermo, ¿usted dónde tenía su casa acá? Yo aquí, de donde estamos, hacia el norte, unos 200 metros más o menos. Allá, ¿hacia la derecha o hacia...? Hacia la derecha. Ahí tenía mi casita. Su casita, ahí más o menos donde está la curva, donde empieza la curva, la vuelta, Claro. la bajada hacia la arena. Ahí, cuando llegó mi padre, nos quedamos ahí. Ah, ya. Mi padre llegó trasladado como en el 56 por 57 acá. Ya, y él también fue funcionario de los ferrocarriles del Estado. Funcionario ferrocarriles del Estado. ¿Y la labor de él específicamente cuál fue? Lo mismo. Lo mismo, operario que- de vías férreas. Claro, conservación de vida. Lo mismo que le estábamos conversando.
Ok. Don Manuel, ¿su casa dónde está ubicada acá? Acá, la casa de colores. Ah, la que está allí, Sí. justo. Ahí, Esa era su casa. esa tengo acá. ¿Recuerda cuántos años vivió en esa casa? Yo viví, me cambié como como el 70 me cambié ahí. El Porque 60. antes teníamos una casa aquí, que era de durmiente. Ya. O sea, dice usted, el año 60 llegó ahí. O sea, 70. Y 70, pero ¿y antes dónde estaba? Aquí había una casa aquí. Ah, y ahí, ¿en qué año llegó ahí, se acuerda? Primero llegó a la casa de ellos. Sí, pero la suya acá. Era Ahí. cuando me casé aquí. Aquí me pillaron. Ah, ok. Aquí me pillaron los pollos. ¿Nos puede decir qué año fue eso? El 63. 63, miren, ¿ve? Ahí comenzó su familia, po. Ahí me empezó mi familia. Ahí comenzó su familia Sí. y ahí se vino para acá. Ah, está bueno saberlo también. Sí, porque obviamente Pero yo estuve trasladado en varias partes. trabajando para los ferrocarriles. Sí. Ah, nombre algunas partes. Estuve Illapel, ¿Ya? Vicuña, Vicuña, ya, y con Barolá. con Bárbara. Ah, claro. Mire, recién se acaba de descarrilar el tren. Pero aquí tenemos a un ayudante que nos va a ayudar ahora, de la nueva generación, a encarrilar el trencito. O sea que no solo los trenes de verdad se descarrilan, por los de juguetes también pueden descarrilarse. ¿Eh? Justo estábamos hablando de trenes descarrilados, Claro. de carga o de pasajeros, y este es un pequeño longino de juguete y que es de pasajero, que se descarriló. Bueno, nos sirvió para recordar también Exactamente. aquellos años cuando el tren se descarrilaba y ahí tenían que estar ustedes, si no estaban ustedes ahí, el trencito no se podía recuperar, pues no podía continuar. No, La labor de ustedes era muy esencial. era esencial porque para que los trenes pudieran seguir. Exacto, porque tomemos en cuenta que antes de que llegaran los trenes a vapor a Chile y en general al mundo, el transporte era en carretas, a caballo o con bueyos, a veces con burros. Pero cuando llegó el tren, cambió todo el Cambió transporte, todo el sistema. po. Cambió la velocidad del Todo, transporte, la cantidad de pasajeros que se podía llegar y de carga. Y de carga. Y para que eso pudiera realmente funcionar bien, ahí tenían que estar ustedes reparando, Reparando todo. construyendo, Correcto. remodelando. O sea, en el fondo ustedes eran lo que le daban vida. O sea que nosotros, Al tren. el trabajo de nosotros era el mantenimiento de las vías. Nada. Muy importante, muy esencial. Sí, Y lo más importante es tener la línea expedita, po, sí, por eso que el esté en mantenimiento. buenas condiciones, porque también en ese tiempo pasaban los señores inspectores y veían dónde mañana le entregaba su papelito al jefe de grupo y ya en tal kilómetro van a tener que ir a trabajar. Esa era la función de ellos también. Así que nosotros partíamos a reparar po, baches que se producían, por ejemplo, en la línea, en rectas, por ejemplo, se producen baches que puede tener una extensión de 50 metros, 60 metros. Entonces ahí se ponía un operario allá con una niveleta, el otro se colocaba acá y el jefe, él miraba. Y se levantaban los rieles y se dejaba la línea como parejita, para que no existieran esos baches, porque siempre, igual que los golpes donde las brisas que unen los rieles, también se producen golpes. Ya que estamos hablando de cómo era ferrocarril, nosotros teníamos muchas garantías. Exactamente. Teníamos muchas garantías. Teníamos hospitales, teníamos médicos, teníamos dentistas, asistentes sociales Exactamente. y más de eso, teníamos nosotros aquí la Unión de Obreros, que era al departamento, al departamento que nosotros trabajamos, tenían ayuda para cualquier enfermedad. Sí, yo creo que parte eso se nota porque en el aspecto de la salud, porque Sí. le voy a preguntar al tiro a los dos para que se den cuenta qué personas están de pie aquí. Sí. ¿Qué edad tiene usted, don Manuel? Yo tengo 86 años, voy para los 86.
¿Ve? ¿Y usted, don Guillermo? 75, pero en la realidad 77 años. Claro, porque Claro. antiguamente a veces los hijos se registraban unos cuantos años después que habían nacido. Claro que sí. Sí, sí. Creo que Mi mamita me esa es la contó razón. algo de esa historia también. Ella también le pasó algo parecido. Por lo tanto, claro, lo que estaba diciendo acá don Manuel, los beneficios de salud, de ayudas sociales, eso les permitieron a ustedes, Claro, porque era un trabajo pasado, exactamente. pesado, Y teníamos derecho a préstamo. exacto. Entonces les permitió tener poco a poco una vida mejor y mantenerse en buen estado de salud, po, como se ven para la edad de ustedes, porque no cualquiera llega a esa edad en el estado en que están ustedes, que pueden caminar, pueden desplazarse. Teníamos un hospital allá en Valparaíso, Qué bueno, el Hospital Varón. eso. En Valparaíso, ahí teníamos el hospital de ferrocarril. Wow, buen hospital. Mire, ya más o menos, ahora creo que vamos a llegar a la parte final de esta entrevista de hoy. Y quería preguntarle antes, ¿cuándo fue el último año que usted trabajó para los ferrocarriles del Estado, don? Nosotros terminamos como el 30 de junio de 1980. Ok, ya. ¿Y usted también en la misma fecha? Igual, En la misma fecha. sí. Ok. Entonces, en conclusión, para terminar esta entrevista de hoy, ¿qué saca en conclusión usted, don Manuel, de su experiencia en los ferrocarriles del Estado hasta el último año que trabajó? Por lo menos que me dio una actividad económica para mí, bueno, todo la misma actividad económica porque nosotros recibimos su sueldo, después teníamos gratificación que lo dan a fin de diciembre y más de eso los préstamos que lo hacía la Caja de Retiro, Ya. que eran préstamos. Y para el 18 de diciembre también nos dan un aguinaldo. Pero tiene buenos recuerdos de su trabajo desde el año 63 hasta el 80 cuando terminó. Sí, Buenos recuerdos buenos recuerdos. de los trabajos en la vía, Trabajo en la vía, los todo, compañeros, la familia, todo. los recuerdos que Los tuvieron que recuerdos tener acá. teníamos, incluso aquí teníamos nosotros una casa de ahorro, aquí en Pichidangue. En Pichidangue, Sí. claro, una caja de ahorro teníamos nosotros. ¿Y usted, don Guillermo, Sí. sus recuerdos del último año cuando tuvieron que irse de acá? Bueno, los recuerdos que yo tengo de que trabajaba con gusto en lo que hacía. Ya. A mí me gustaba el trabajo de la empresa, de ferrocarril, ser ferroviario. Me gusta y lo trabajé todo el tiempo, los años que estuve, los trabajé con gusto, con armonía. Y otra cosa, como dice don Manuel acá, que teníamos un trabajo seguro, ¿sí? Para la familia, para todos los niños, los hijos. Y eso que bueno, estoy orgulloso prácticamente de haber trabajado en ferrocarril. Ah, qué bueno. Eso es lo que siempre lo recuerdo. ¿Y los recuerdos de allá de la estación cuando llegaban los trenes de carga y de pasajeros? Mire, los trenes de pasajeros, aquí era una diversión, una atracción que había aquí cuando llegaban los trenes de pasajeros, porque en esos años, cuando yo recién llegué acá a Pichidangue, los caballeros ahí que viajaban en el tren, algunos traían muchas revistas. Entonces, ¿qué pasaba en esos años? Que cuando llegaba el tren, el día jueves, me parece que era el de pasajeros, mucha gente acá, era atractivo esto, donde venían a buscar la señorita de aquellos años sus teleseries, que venía el OK, el Fausto, todas esas cosas. Era una alegría que había acá en el andén de la estación. Y el tren se detenía 20 minutos porque también se bajaban a comer, porque el tren es pequeño. Okay. Entonces, y en los vilos ocurría lo mismo, también los que venían del norte también paraban 20 minutos para que las personas bajaran a servirse algo. Ya. Bueno, quiero darle las gracias a ustedes dos, don Guillermo Becerra, don Manuel Olivares, por haber tenido la buena voluntad de venir aquí, donde está la estación del tren de Pichidangue, Sí. donde está el caballo de agua,
donde está aún la vía férrea aquí, una parte de la vía férrea del Longino que tiene la trocha de 1 metro. Gracias por esta entrevista, gracias por sus palabras, porque va a quedar un bonito recuerdo para las nuevas generaciones, para los que son amigos del tren y para los que quieren aprender de los que fueron protagonistas como ustedes de esta historia. Ya, entonces ahora les tengo que dar la despedida porque ustedes saben que el tiempo a veces no permite hacer todo lo que uno quisiera, y ojalá en otro momento podamos volver aquí, ojalá se pueda hacer otra entrevista y hacer más recuerdos. Muchas gracias. Quisiera hacer un comentario. Ok, un comentario final. El comentario en que todos estamos, por lo menos ahora, en estos momentos, con las noticias que se ha dado de que Ferrocarril va a volver de Calera hasta Iquique. Es un sueño que yo creo que mucha gente tiene. Y ese programado lo tiene el nuevo presidente que está elegido. Ojalá que eso ocurra. Mientras tanto, vamos a soñar con este trencito, este Longino de juguete, y vamos a despedir aquí este video. Mientras tanto podemos, porque igual es un trencito y la vía férrea es una vía férrea, solo que en miniatura, pero nos ha permitido recordar cómo fue aquella época del ferrocarril acá en el norte de Chile, el Longino, tren longitudinal del norte de Chile. Muchas gracias y hasta siempre.